Guatevisión. Buenas noches, les saluda Haroldo Sánchez y este es el programa a fondo del noticiero Guatevisión. La Fundación País, en conjunto con el artista guatemalteco Benvenuto Chabajay, realizó un documental que retrata parte de la vida de Feliciano Pop, uno de los artistas y personajes de San Pedro La Laguna Sololá. El lago de los Colibrís, nombre original del municipio de San Pedro, es rica en sus prácticas culturales e historia. Veamos a continuación un rescate documental visual y oral. Tsununya hari rubi rubina antojer hakatinamit chuchi hanimlahya atitlan kobi hakochpan hatinamit tsolohya hawahun chike hatsatuhil taktinamit nim halbiomal yatanatre chirsamahishik kinkoslashik hakabanikil harbinakil nesamahtrih hatikoninem nesamahkukin haulatakbinaki ekokochik hule hanek ayini Ekopanoltak achibal, kinhulechik hanimaktak samah ngeban hankichakbe hakewash. Imbar ngekotbi hakina oh, kinkichoqaq, tsukar nato trih, hakibanikil. Juntre hasamah hankutberi hakatinamit, hari omantakachibal, hunkachike haraksamahela, hari hata Feliciano Pop. Nsamahih, kinel ruku ushtrih, hahunchachohlach samah, kanitre hahosoh takabah, hatok nuban huntirachbal huntichikop, humbinak, inhuletak nakunchik. Hatambih, chiha harukush ishchoqa harabah, hari nkamershin, chan samahi hunutzlahachbal. Ni te mas yo chave ha junti espacio chikre ha in hasti istqnata hasta que in Spanish kahun pues kahun pues entonces hasta qnata akasle mal desde hatosti hetqisto hasta kamikre ya doch kistoha Feliciano entonces Chucha tirtata bin an polaspop petsay hatinata junta chiti campesino titsquvi agricultor tornojesh Rucab tinute bin an Julio González timeba tinute timeba que ha Feliciano shu materpanik taxnayi shu materpanik spanirati hala ha trabajo manual taxnayi neruban taxkin neruban taxi neruban tanakuna Feliciano rotaqi bien te ha snayi pero para maestro natruban vigilar ko chakol no ya vuelta hasta maestro chakol natrutsat to konsuri hata samale entonces na hachkan pruqa hawan trabajo panindi bueno Maltios Karin Chávez no coscande, Jare a trabajar manual cada lunes, Harin Kapan Takapich. Torrotokia Feliciano, no juega a Hatasnagi, Karishu Marpanicapa Feliciano. Kanik Papachino Vela Feliciano, Tornogel peta por parte de Dios. Como está ni penera tijar o ni lápiz ni coli. Nishta cuaderno coli nimtri. Ni la otro empleo en papel de Manila. Ha pobre caminar mamá Santa Pop porta ha neta plas pop
harin diso hatin manile no us kakarin ko pitiruchi kakarin no que caniti cuaderno. Entonces van a organizar un equipo para tirar. Nista pelota navi nimtavi. Entonces suani Feliciano kakali shoot is chukuna tir pelota Feliciano titiak shoot is chukun. Kahit beto no kalto per recrearle kahit me kukina takalumnes. Hari sherpan contemplar sherpan consolar para alumnos ha Feliciano porque ni estaba visto con pelota ul. En ese tiempo ha to que Feliciano nimtavi. Hakas maesanin hakas que na mejim wat que kun bin a Salomón. Después que akarisha kachika rapes mozo. Arap hermoso, como rota que de dibujo. Ya. Rota que le como más, etcétera, Arap es bueno, no ya ejercicio, no ya entrenamiento, es que era alumnos, bueno era Arapela como eso. Rafael González y González. Pintor número 1. Chupana Hatamit Kamik, Hariki Maestro, Canojoder al Ira, pintores, Huave Chupana Tiamit San Pedro. Shahun, Arina Rapes, hasta en Canapule Tarushot, no está quitando un dibujo Chupana Rapes. Nunca tuvo en la mente de decir, tapar la cuadra o jaun antere, tapar la copiar, no, ni siempre es pichorín, te chomona, tapana. Ya. Habina mela haure de hecho bueno, Habina mela haure da chon tapok. Mutita chopok. Hata chopok. Hanina panter pana mahasbi. Nana pan. Ina panter kisi khalis bicho na bueno. Haki kaslemal hakatit kamama yuqutrukin hakaj kintuachule. Hakabaniki nukut chikawat chinojela Korshahani, Ahuyuta Koraha, Koli, Hanchahini. Shasha Toshu Urkahi, Harula Tavinaki Ohe, Kihana Kun, Shurtik Asha, Chipan, Hakabani Kilmaya, Kani Kapali Bash, Lukushak Aslemas, Inimanim. Don Feliciano dice que los entendidos en el arte hacen la paz en su pueblo natal, donde él descubrió su vocación no solo artística. Vamos a una pausa y volveremos con más de A Fondo. Crecí en la zona 7 de Guatemala. Mis padres nunca imaginaron que me ganaría la vida como futbolista. Ser la primera transferencia como guatemalteco a Europa me hace sentir muy orgulloso. Guatemala me enseñó muchas cosas, pero la más importante de ellas es que para sobresalir hay que luchar el doble. El saber que estaba nominado como Latino del Año me hizo sentirme muy orgulloso por Guate y por mí. Nunca bajé la mirada. Sabía que el camino sería difícil, pero lo sigo escribiendo, siempre caminando hacia adelante. Estamos a 15 minutos del sorteo. Gana hasta 10,000 quetzales diarios y olvídate de las deudas que te dejaron las vacaciones. Envía la palabra plata al 8866 o llama al asterisco 509 ahora y no pierdas esta gran oportunidad. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Mis brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. El Evangelio de la Verdad.
predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón. Ha llegado a Guatemala. De lunes a viernes, de 11:30 hasta medianoche y 30. Sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 9. Feliciano Pop nació en el año de 1929 en una familia campesina. Pese a las dificultades de estudiar, la imaginación y el deseo lo llevaron a la construcción de un pensamiento social y llegó a convertirse en alcalde desafiando los significados de la política. Chiratsak hawari per como hawatsikri hawak ke ko kamanaki katita hatte penaqi penasak hawari hawatsak per hakami chip toke kish toke mata cheshika hakatsak ha juntar bin an kamanak ta shomosa neshi hari kasok pa persona de cheveni mosa chi biste kumala tiambi Shomosa neshi porque shokmosa harachi porque pakarsonchi kubiatachi le harin ki biha takam nakite shomosa neshi porque pakarson ko chivi shomosa shu ko karson chikana uri hata katsak pero hato nacho balele hato kota pensar kenis pensar a Feliciano to nacho ba juntachi chikana tirskamli shok pakarson Hano o significar ali, cano um pouco ha 25 centavos falsificado, mocochi ter valor, porque chicana tistak, e acha falsificado, chicrachi porque chumiri para carções, nhari não moça por uma moça chita, sino que chá carções viste lá moça, pero mas em cambio hauri Nat de Guatemala o nat de par patatinamit. Entonces, y la cana, Dios pedano en el chicken sabe, o San Pedro en el chicken. Sí, señor, en el chicken, cota kawach porque hawa katsakan kutuliri. Junchik hayohyon hatak katinamit, hari ha partidos políticos. Ruya on kayewal patakhay impakatinamit. Ubin behun. Huwin bebihun, mana tsurukari uchalash. Para me querita, capana entender. Matquita, calma, proarices. Mocolocta porque no somos salvajes. Nano van a la chica, jamalvane capa poder. Como es la destrucción. Como es kamixachik. Como es alak. Como es corrupto. Porque se acá más que estar achcachi porque ateshat kohobi ta coche chocan na castu manchaba visto como el shail chapan visto como una walqua chapan porque acá no hala coche hala a fruta Atpahoch show no participar que política por não apoiar então será um momento show a tomar decisões acá show a cirurgião na política Dejaron un partido político socialista. Me dijiste que el mundo que acala, más acala se dejaron del partido político. Acala es antiguo. Dejaron el mundo acala. El camón. Con chimach, is, futicuquín, pues. Tan cosa el mundo, inclusive en el momento. A todos un tiempo. Nisherut, patiam nisherut takela iha percheno ha chichakay. Iha eshe kamachka percheno. Seis se candidatos de otros partidos en ese entonces, pero kashin tsatenin hararhan y shub han demostrar har pobreza, humildad y sencillez, porque shnata tarsha takliyanta.
Shnataja Shatimepa, Shnataham Tahunrochoch Buenata, Ishnatachha, Chinitzer, Nonchka Kumala Mosi, Ishnatachha, Cheha Are pobres, fuerte abandonado. Coge suyo, cojan y sencillo, Hashitanin. Hagatosha la un momento, Hatosha cerca, chiquita campaña. Coge un meeting o coge un campaña que van a joleche partido, chuacha escuela central. Pero yo van a participar con a líderes, shihari grupo. Yo pues ahora yo chinchomaniento yo mat ishi porque hash de que harojo ما تختنقبيه هاتين خكون خبان يخارن قاچ امتي هاتنامت او لخارا چنج امشش خانيكوخ ناش مكون ناتر لو بارر سرش خاي ناش مكون ناتر نورو جوج ناش مكون ناتر مكولار شخا talvez خاچ كوچ نورمال otsa كوچ pero خاچ كوچ خره observadores o caine la hari momentos fue un insulto al pobre fue un desprecio al pobre. Se como abeja juntaban que y llegan elevar pobres porque sería tu vuelta a la situación porque habnak ni se peruquín y topan elección a que un vota inca se sería una carta a checar de un voto absoluto ni se planillo con relar como todo chocas catra felicidad sati shaho. Pero como hatish goshka saga feliciano, hari tekun human come kami, porque guabeco hachpana Centroamérica, ha oro, ha plata, tor, nojesh, han hatzat, capotin, sinzoti, capataquesachico y kamik, y camares, que la panestado. Y hasta la fecha kamik matana en la chica, oro y plata kamik, pataca chela, como al kamik era poderoso kamik. Feliciano Pop descubrió su vocación desde temprana edad, aprendió a esculpir sus primeras figuras en piedra pómez. Hasta la fecha sigue prometiendo y comprometido con la gente y con el pueblo. A sus 77 años, Feliciano no tiene límites de creatividad ni se queja de su condición y da vida a cualquier cosa, a cualquier objeto. Buenas noches, 7 de mayo y estamos buscando ganador. ¿Y cómo lo buscamos? Pues nada más muy fácil, tú puedes participar enviando la palabra plata al 8866 o también puedes llamar al asterisco 509 en este momento o lo puedes hacer más tardecito o lo puedes hacer en la mañana, no importa qué hora, pero así tú tienes que participar para ganarte hasta 10,000 quetzales como mucha gente lo ha hecho hasta el momento. Chicas, ¿qué tal? Buenas noches, por ahí está Blanca, por ahí está Andrea con el tablero de 1 al 10, es el tablero ahí de la suerte y también muy buenas noches para Scarlett Meyer por parte de Gobernación Departamental que le da fe y legalidad a este gran sorteo. Pongamos entonces ahí la tómbola digital, seguramente ahí va a salir tu número. Ahí vas, de una vez, mucho cuidado, dejas lo que estás haciendo. ¡Pum! Ahí está, concentradísimos entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ese número tiene que salir de una vez, recuerda que participas aunque no tengas saldo y el número está ahí, 51 51 9 y los últimos 3 dígitos no lo reservamos. Ya la llamada ya está saliendo, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver con quién tengo el gusto. ¡Aló! ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Miguel Ángel Luna Morales. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Muy animado, ¿verdad? Así es. Me parece, Miguelito. De una vez, entonces, por favor, dirija ahí su mirada, su vista, de una vez. Del 1 al 10, ¿cuál va a ser el número que elige? El 7. El 7, vamos a ver entonces, vamos a ver el 7. El 7, ¿qué le dice? Vamos, Andrea, voltea. 1,000 quetzales, mi amigos. Ha dado 1,000 quetzales y nada más por participar. Así de fácil, pero Miguel, ¿sabe qué? Si usted hubiera elegido ahí el número 9, vaya Blanca, vaya, dele la vuelta al 9. Ahí estaban los 10,000 quetzales, pero esos 10,000 quetzales igual pueden ser tuyos porque mañana puedes participar. De hecho, ahora, de una vez que cuelgues, puedes seguir enviando la palabra plata al 8866 o también a llamar al asterisco 509 para que te lleves ese premio. Muy buenas noches y mañana otro ganador si Dios quiere. Hola, soy el doctor Gustavo de León. Y yo soy Alejandra de León. Los invitamos a ver la segunda temporada de nuestro programa Gente de Cambio. Todos los domingos a las 22:30 horas. Solo por Guatevisión. Con mucho
mucho gusto, un programa inspiracional y lleno de recetas para la vida que nos dejarán personajes muy relevantes dentro del mundo de la moda, el arte, la cultura, decoración, salud y por supuesto la belleza. Además, aprenderás conmigo muchos secretos de cocina. No te lo pierdas. Solo por Guatevisión, todos los domingos, a partir de las 6:30 de la tarde, con mucho gusto. Seguramente Dios va a hacer justicia en tu vida y te va a bendecir. Si orar es hablar con Dios, pues empecemos por aprender a hablar. Por eso es que Él dijo, no vine por justos, vine por necesitados. Ella sintió su voz por primera vez y ahora ya puede escuchar. Cuando él voltea y me ve, ya no tenía nada. Ya no tenía nada. ¿Así andabas aún de noche? Sí, claro, yo recién me lo saqué. Porque no podía soportar las luces de ahí. Quíteselos. El Señor lo hizo. Gloria a Dios, sí, la puedo soportar perfecto, ahí la miro perfecto. La producción de Feliciano Pop genera inquietudes y sorpresas en la memoria y pensamiento de cualquiera que observa sus piedras. Su producción tempranera crea una inocencia de selva infantil, dando formas a las piedras diminutas de animales salvajes. Leones, tigres, monos, venados, rostros y máscaras extrañas. Asimismo, retoma las prácticas pasadas, lo conceptualiza y lo reinventa a través de las formas comunes. Rotachka Feliciana uri, la sajela uri haritseshi, la sajela uri. Entonces Rotachka Feliciana ri akun tihaku hawi. Tihaku nerbana uri. O más bien coven la sajun chua veri. Ya. Entonces, mi coche, o sea, nata tres la baja. Depende de la baja. Harapanet como es. Harapanet como es. Harapanet como es. Cochcuna bajre. Nach figo nach tres joven. Nama hawari kuri. Shat ko shu sa hawari kuri ko mana bueno. Na usahela uri. Kana usahela. Tosin kana kalini. Ani hachikar pana sak. Entonces, hasta na chobrina kana na pantali, pinapantatskin te waveri, na usatskin, na usagale amor te kani krona Feliciano, o na usno na pahutskin na desamor te le. Sempre como tu está Feliciano. Aquí como lápiz de la joda.
Partido duro, difícil, que ahora lo va a tener que concluir en Mazate. O sea,